Ya, esa es la actividad, en este caso número 2, que tengo que entregar la retroalimentación correspondiente. Ya. Entonces, acá, ¿qué es lo que preguntaban? Dice que el collarín C, en la figura, desciende a 2 metros sobre segundo. Dice, determine la velocidad angular de CB y la velocidad en B en ese instante. Ya, entonces me están pidiendo que determine esa velocidad ahí en B. En B, y también determine la velocidad angular de esto. Obviamente, como esto está bajando, debiese moverse de esta forma. En sentido antihorario. Solución. Primero tenemos que calcular lo que son las medidas, en este caso de un ángulo, ¿no es cierto? Un ángulo de inclinación del elemento. Entonces lo que se hace acá es observar que el elemento tiene una forma triangular acá. Entonces yo puedo calcular lo que es el ángulo de arribita, eso es lo que voy a calcular. Y también puedo calcular lo que es el largo, ese largo que está ahí. Entonces eso es lo que hice acá. La idea es calcular ese ángulo, esa medida se traslada hacia acá y la medida de abajo se mantiene, se forma un triángulo rectángulo. Entonces al aplicar Pitágoras, se sabe que la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de ambos catetos al cuadrado. Y eso me daría 0,0361 metros. Y el ángulo se calcula con tangente. ¿Por qué el ángulo se calcula con tangente? Porque tendría acá yo lo que es el cateto opuesto, ¿no es cierto? Que es 0,3, y el adyacente. El de acá es la hipotenusa, sí. Entonces, el cateto opuesto, que es 0,3, sería tangente del ángulo alfa, en este caso es igual a 0,3 sobre 0,2, que es el opuesto sobre el adyacente. Pero como quiero despejar el ángulo alfa, el tangente pasa como tangente a la menos 1. Entonces, por ese motivo que acá aparece lo que es tangente a la menos 1 de esa cantidad, y ahí se calcula lo que es el ángulo. Una vez que tenga el ángulo, en este caso yo hago lo que es la suma, en este caso en el plano general. Entonces quedaría de la siguiente forma. Yo tengo el elemento de estudio, que es el elemento CB, ese elemento. Acá tengo una velocidad en C, que es la velocidad que viene hacia abajo. Y tendría la velocidad en B, que es la velocidad que viene hacia acá. Yo acá me posicioné, mi punto de referencia va a ser el punto C. Entonces, como estoy posicionado en C, la velocidad de traslación es la velocidad en C. Como mi punto de referencia está en C, quiere decir que acá yo voy a rotar en ese sentido. ¿No es cierto? Y por lo tanto aquí yo tendría la velocidad tangencial, que sería la velocidad relativa, que es la velocidad en el punto B respecto a C, como aparece ahí. Ahí estaría. Entonces aquí yo tengo la ecuación, que sería la velocidad en B, va a ser la velocidad de traslación, la velocidad que está trasladando, más la velocidad tangencial que produce lo que es la rotación. Traslación más rotación. Primero debemos representar las velocidades existentes empleando sumatoria de fuerza. ¿Ya? Por sumatoria de fuerza con aquí, nada que ver eso. Bueno, primero debemos encontrar debemos presentar las velocidades existentes, ya. Sumatoria de fuerza, nada que ver eso.
Ya, entonces acá yo tengo que en este caso ver cuáles son las direcciones que tienen los vectores para poder hacer la suma vectorial, en este caso de las velocidades. Entonces la velocidad c, que sería esta, que la voy a sumar con la relativa, no tengo ningún problema. Donde voy a tener problema va a ser acá. Entonces acá, si se dan cuenta ustedes, yo aquí puedo formar un triángulo rectángulo, que es el que habíamos estudiado antes, donde ese ángulo de arriba es el que encontré yo. Entonces aquí en este lado estaría el ángulo que me falta para completar los 90. ¿No es cierto? Como este ángulo de acá vale 90, yo puedo asumir que este se repite acá. Ese ángulo de ahí es el mismo que está acá. ¿No es cierto? ¿Y cuánto vale ese ángulo? Ese ángulo, según el cálculo, vale 56,31. ¿Ya? 56,31. Entonces, la dirección de ese vector es de 56,31. Entonces, cuando haga la suma, yo sumé la velocidad c más la velocidad relativa. Entonces, acá yo posiciono con la velocidad en c, que son 2 metros sobre segundo, y la relativa. Pero la relativa tenía este ángulo. Recuerden que ese ángulo estaba acá abajito. Ese ángulo que yo tenía esto acá, para acá. Y ese angulito estaba ahí. Por tanto, como ese angulito estaba ahí, se puede repetir acá. ¿No es cierto? Ya. Entonces, por eso coloqué ese ángulo ahí. Pero como sabemos que acá esto vale 90, lo que falta para enterar los 90 serían los 33,69 o 33,69. Y ahí quedó la suma de ese triángulo. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Se pide la velocidad en B y la velocidad, en este caso, angular. Pero para sacar la velocidad angular necesito sacar la velocidad relativa. Entonces aquí apliqué tangente del ángulo 33,69, que sería el opuesto, que es la velocidad v, partido por el adyacente, que son los dos. Los dos pasaron multiplicando y quedó 2 por tangente de 33,69. Y eso me dio 1,33 metros sobre segundo. Ahí tendría la velocidad en v. Bueno, esto ya lo hice antes, ¿cierto? Lo habíamos hecho antes. ¿O no? Ah, no, eso no lo he hecho antes, estoy mintiendo. Ya. Para calcular la velocidad relativa acá, aplico lo que es Pitágoras, ¿no es cierto? Y para calcular esta velocidad apliqué Pitágoras, por eso que aparecía esa raíz cuadrada. Sería la velocidad recién calculada, que son los 1,33 elevado a 2, más el 2 elevado a 2. Y ahí eso es lo que hice ahí. Entonces eso da 2,4 metros sobre segundo. Bueno, esto era lo que había hecho antes, ¿ya? Eso es lo que había hecho antes. Lo voy a borrar de acá, porque lo había hecho antes. Ya, entonces acá yo tendría lo que es la velocidad relativa, y con la velocidad relativa, en este caso, yo puedo calcular la angular. Que se entiende que esa velocidad relativa es una velocidad tangencial. O que se entiende que cuando yo tengo el elemento acá, bueno, acá lo puedo explicar, ahí estaría esa velocidad tangencial, entendiendo que todo este elemento está girando en ese sentido. ¿Ya? Tendría lo que es la velocidad tangencial. Eso es lo que quería borrar en delante. ¿Ya? Y en este caso, acá, bueno, esto está despejado, se despejó ahí, ¿no es cierto? Entonces, coloco yo que la velocidad angular sería la velocidad relativa dividido por lo que es la distancia, que es el radio. Es decir, la distancia del elemento, lo que vale el elemento, que es esa medida de ahí, porque lo habíamos calculado acá. Bueno, eso sería 2,4 dividido en 0,36 y eso me dio 6,66 radianes sobre segundo. Aquí yo tendría lo que es la velocidad angular. Ya, entonces ahora pasamos
acá este otro problema. Entonces en este otro, dice la barra AB, se refiere a esta barra de acá, toda esa. Dice que esa barra de articulación que se muestra en la figura tiene una velocidad angular en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, está girando así. Bueno, de ahí te muestra cómo está girando. Ahí está. Y en este caso, y dice que la velocidad angular a la cual está girando son 30 radianes sobre segundo, cuando el ángulo es de 60 grados. Es decir, el ángulo que forma acá es de 60 grados. Se refiere a este ángulo de acá. Ahí forma un ángulo de 60. Determine las velocidades angulares del elemento BC, es decir, de este elemento, la velocidad angular de esto. Y también me pide la velocidad angular de la rueda. Entonces acá tenemos una rueda que también está girando de forma angular. Y también acá me piden la velocidad angular, en este caso, de esa rueda. Entonces, para determinar la velocidad angular de este elemento, yo necesito lo que es la velocidad tangencial, que voy a asumir que está así. Y para calcular la velocidad angular de la rueda, ahí tengo el radio, y supuestamente la velocidad en C es así. Es tangencial a la rueda, ¿no es cierto? Y es horizontal acá en el elemento BC. ¿Ya? Entonces necesito saber la velocidad relativa, que sería la velocidad relativa CB, si estoy haciendo punto acá, mi punto de referencia está acá. Y necesitaría la velocidad, en este caso, la velocidad relativa, que sería la tangencial del elemento BC, ¿no es cierto? Para poder calcular la angular de la barra BC. Bueno, ¿qué es lo que se hace primero? Primero se sabe que la barra B tiene una velocidad angular de 30 radianes sobre segundo. Entonces, aplicando lo que es velocidad tangencial, como se muestra acá, acá se forma una velocidad tangencial ahí en ese sector, que sería la velocidad B. Bueno, esa velocidad es tangencial respecto al segmento AB, pero no es tangencial respecto al segmento BC, ¿no es cierto? Es una velocidad en el punto B respecto al segmento de estudio. Nosotros vamos a realizar el estudio acá, ¿no? Me interesa estudiar ese segmento a mí. Pero para poder estudiar ese segmento, yo sí o sí necesito una velocidad en uno de los extremos, ya sea en B o en C. Y para calcular la primera velocidad, que en este caso sería la velocidad en B, obviamente yo voy a tener que utilizar la fórmula de velocidad tangencial. La velocidad tangencial es la angular por el radio, la angular que son 30 y el radio sería la distancia de A a B, que son 0,2. Entonces 30 por 0,2 da 6 metros sobre segundo, que sería la velocidad en B. ¿Hay alguna pregunta o no? ¿No? Yo, profe, pero de ahí le pregunto lo que termine de explicarle el Ya, ejercicio. ya. Acá yo necesito calcular un ángulo, ¿no es cierto? Porque en sí siempre esa velocidad está ahí. Y ya forma un ángulo de 90 grados con este elemento, porque es tangencial a él. Pero con este otro elemento no. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que yo siempre cuando tenga esta figura, esa figura así, y tenga lo que es el vector velocidad ahí, aquí yo voy a tener 90. Pero resulta que en una línea horizontal, por ejemplo esa, se nota poco, veo una línea que está ahí. El ángulo, chicos, el ángulo que está acá, ese ángulo de ahí, es el complemento del ángulo de acá. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si yo esto lo empiezo a rotar para acá?
resulta que ese vector se va a acercar al segmento amarillo. Y este ángulo se va a crecer. Es decir, lo siguiente. Si yo tengo acá, ahí, y resulta que aquí tengo un vector que está de forma tangencial, ¿no es cierto? Y acá yo tengo en este caso una línea. Que esa línea va en conjunto con todo esto. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo la misma figura, pero la empiezo un poco a rotar? Ahora la hago más paradita. Si la hago más paradita, y se fijan, la línea que está horizontal ahora está más cerca del vector que acá. Pero el ángulo que está acá abajo ahora es más grande que acá, porque acá era más chiquitito, ¿no? Entonces, si yo aumento ese ángulo, que sería el ángulo de 60, el ángulo que se forma acá arriba se achica. Entonces, al entender eso, se debe entender que si este vale 30, perdón, si este vale 60, este de arriba vale 30. Dije 30 porque estaba pensando en el resultado del ángulo que quería explicar. Por eso dije ese valor. ¿Ya? Entonces, por eso que acá coloqué 30. 30. Acá, en el plano general, yo voy a tener dos vectores. Uno que va a ser la velocidad en v, estudiando elemento BC, ¿no es cierto? Elemento BC. Y la otra que es la velocidad en C, en el extremo acá. Acá yo debo asignar un punto de referencia, y el punto de referencia lo fijé acá en B. Como fijé en B, la velocidad que está en B es la que traslada. Entonces, si estoy trasladándome en B, quiere decir que estoy rotando en B. Entonces, si estoy acá en B, voy a rotar en sentido horario. Perdón, antihorario. ¿Por qué? Porque en ese instante estoy sintiendo que el elemento B se está desplazando para acá y el elemento C está como desplazándose también para adelante, pero subiendo. Entonces va a producir este giro, ¿no? Va a haber un giro en sentido antihorario. Una vez entendido eso, yo puedo entender que acá en C va a existir una velocidad que es C sobre B, que sería esa. Y esa velocidad forma un ángulo de 90 grados aquí, porque recuerden que esa es tangencial al elemento que está rotando en este caso. ¿Ya? Ahora, una vez que tenga esto, yo debo formalizar lo que es la ecuación que corresponde a la suma vectorial. Yo acá estoy sumando la velocidad en B con la velocidad C sobre B. Y eso me va a dar la velocidad en C, pues, lógicamente. Ahí estaría la ecuación vectorial. Y sería la suma vectorial que da de la siguiente forma. Bueno, la suma vectorial sería, yo tendría que sumar el vector B, que es el que va hacia abajo, tendría que sumarlo con el que va hacia arriba, y el resultante va a pasar por arriba. Entonces yo sumo este hacia abajo, que es un vector de 6 metros sobre segundo, el que calculamos, ¿no es cierto? Más la velocidad relativa que va hacia arriba, me va a dar la velocidad en C hacia acá. Y este ángulo es de 30, el que habíamos calculado acá. Acá aparece lo que es el triángulo rectángulo, el rectángulo aquí en este punto, ahí el rectángulo, y por lo tanto, obviamente aplicando lo que son las razones trigonométricas, ya podríamos calcularlo. ¿Ya? Ya, entonces acá en esto está malo, porque es al revés, pues esto es C sobre B. Y yo estoy en B en el punto de referencia. Ya. Entonces, primero vamos a calcular la velocidad en C. Entonces, para calcular la velocidad en C, que sería el adyacente del ángulo de 30, por lo tanto ocupo coseno, porque tengo adyacente y tengo hipotenusa. Entonces me dice que el coseno del ángulo 30 va a ser el adyacente partido por la hipotenusa, que son 6. Y el 6 pasaría multiplicando el coseno de 30. Entonces ahí quedaría 5,3 metros sobre segundo, que sería la velocidad C.
Después dice cálculo de la velocidad c sobre b. Necesito calcular esa velocidad para saber, en este caso, la velocidad angular del elemento, ¿no es cierto? Recuerde que con esa velocidad yo calculo la velocidad angular de esto. Y con la velocidad acá en c calculo la velocidad angular de la rueda. Todavía no he descubierto nada. Bueno, acá calculo la velocidad relativa, que sería con el seno, la aplico, digo que el seno de 30 porque es el opuesto partido por la hipotenusa. Y el 6 pasaría multiplicando aquí a 6 por seno 30. Y ahí me da 3. Ya, con estas dos velocidades que están acá, es decir, con la velocidad en c, que es para calcular la velocidad angular de la rueda, y con la velocidad relativa en c respecto a b, que es para calcular la velocidad angular del elemento bc, ¿no es cierto? Voy a hacer los cálculos finales. Entonces, si quiero calcular la velocidad angular bc, va a ser la relativa, que son 3, dividido por el radio. Y recordemos que la fórmula es velocidad relativa, que es la tangencial, es igual a angular por el radio. Al despejar, queda en este caso la velocidad relativa dividido por el radio, sería la angular. Y para calcular la velocidad angular de la rueda, sería la velocidad en c, que es 5,3, dividido por el radio de la rueda, que es 0,1. Entonces, si vamos acá, vemos que el radio de la rueda es 0,1 metro. Y al hacer esa división daría 53 radianes sobre segundo. Ya, y ahí terminó la actividad número 2. ¿Qué pregunta tenía? No sé. ¿Alguien quería preguntar algo? Dijo después, dijo. Profe, la consulta es por el tema de la suma vectorial que hace. ¿Ya? Yo me enredo con el tema de la hipotenusa, digamos, como la hipotenusa que se forma. ¿Ya? ¿Cómo es más fácil sacarlo? Porque eso es lo que me cuesta y... ¿Pero le cuesta dibujar el triángulo? Claro, porque ¿O saber, o saber qué claro, ocupar? claro, es el triángulo que realmente hace toda la fórmula. Pero si te queda el triángulo mal, no va a tener, igual te va a dar el resultado, sí, po. No, queda malo porque yo lo intenté varias veces ¿Ya? y me queda el triángulo vuelto para el otro lado y cuando uno empieza a sacarlo por el seno, por el coseno, no da. No Por da. eso le hacía la consulta. Ya, entonces, mira, lo que tienes que fijarte, bueno, voy a abrir de nuevo. Tienes que fijarte dónde colocaste tu punto de referencia. Ya, por ejemplo, este triángulo, ¿por qué me quedo así? Porque yo arriba la ecuación que creé me dice cómo debe quedar el triángulo. ¿Y de dónde nace esta ecuación? De esto que está acá. Tú en el dibujo tienes dos velocidades, ¿o no? Dos velocidades absolutas y una relativa que no se ve en el dibujo, ¿no? Que va a aparecer después, pues dependiendo de dónde rota, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Una que viene hacia abajo, porque acá dice que va hacia abajo, y otra que va hacia acá, ¿ya? La segunda va hacia abajo porque el problema dice que va hacia abajo, simplemente, ¿ya? Y la segunda, el problema nos dice que va hacia abajo, pero yo, ¿cómo sé la dirección de esa? Porque yo tengo que fijarme en el elemento que está apoyado mi elemento de estudio, que mi elemento de estudio es el elemento CB, ¿no? Y está apoyado en el elemento AB, ¿no? Entonces, esa velocidad siempre va a ser perpendicular al elemento de apoyo que tengo al lado, que sería el elemento AB. ¿Se entiende eso, no? Ya. ¿O no se entiende? Algo, profe, algo. ¿Ya? Esta va hacia abajo, porque el problema lo dice. Y esta no dice el problema para dónde va, pero yo debo entender que siempre en el punto B tengo que fijarme cómo está el elemento apoyado al punto B. Si el elemento que está apoyado en el punto B, él me va a dar la dirección de la velocidad B. ¿Ya? ¿Y cómo la va a dar? El elemento que está apoyado en el punto B siempre va a decir que forma un ángulo de 90 grados con la velocidad. ¿Ya?
Ya, tengo esas dos velocidades absolutas, la velocidad en C y la velocidad en B. Listo. Bueno, acá nosotros calculamos las dimensiones porque obviamente siempre voy a tener que necesitar un ángulo para ver cuál es la dirección de los vectores, ¿no? Y va a existir un tercer vector que es el de la velocidad relativa. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tengo acá? Aquí tengo los dos vectores que describí antes, ¿no? Entonces ahora tú debes crear un punto de referencia y es el que te hace formar el triángulo. En relación a ese punto de referencia, ¿cómo te va a quedar dibujado? Yo ahí lo coloqué en C. Si lo coloco en C, quiere decir que la velocidad que está en ese punto es la que traslada. Y esa va a ser la que vaya a copiar acá en C y en B. Si yo coloqué mi punto de referencia en C, quiere decir que en C voy a rotar, que es para la otra figura de acá. Y si roto en C, obviamente en B tengo que tener una velocidad tangencial que produzca la rotación, ¿no? ¿Ya? Entonces, también yo debo averiguar hacia dónde rota esto. Como yo sé que esto tiene un cierto sentido de rotación, está rotando en sentido antihorario, la dirección de la velocidad relativa va a ser para allá. Si hubiese estado rotando hacia el otro lado, la dirección sería para acá, ¿no? Eso va a depender para dónde rota. Y acá viene la construcción del triángulo. ¿Cómo yo construyo el triángulo? Para construir el triángulo yo debo sumar la velocidad que está en este elemento más la velocidad que está en este otro elemento. Y eso va a ser igual a la velocidad restante. ¿Eso es lo que le cuesta? Sí, profe, es como buscarle la C cuando está en B y cuando está en A, pero el que me complica es el BC. Ya. Ahora entiendo un poco mejor. El BC va a ser para dónde rota. Entonces yo primero tengo que decidir para dónde rota, porque si yo no sé para dónde rota, me va a quedar hacia el otro lado. Pero ¿qué hubiese pasado si la velocidad relativa hubiese quedado para el otro lado? Vaya a llegar al resultado igual, po. Por ejemplo, si esa velocidad está para acá, no está para allá. ¿Ya? Te va a quedar casi el mismo triángulo. Mira, ¿por qué? Porque tú tienes que sumar la velocidad c más esa velocidad, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces aquí es donde tú te vayas a tener que formar el triángulo, o sea, como sea, poniendo los vectores. ¿Ya? Estoy imaginando que yo me equivoqué acá y yo no sabía bien para dónde iba. Entonces lo que te decía yo que igual formaba el triángulo. Yo lo que hice es que la velocidad c la tengo que sumar con esa. Entonces yo coloco la velocidad c acá. Y como esa velocidad, el vector azul va hacia el otro lado, no me va a cuadrar, pues. No te cuadra ahí, pues, ¿no? No, no. No te cuadra. ¿Cachai? Porque obviamente tiene que tirar en punta, tendría que ser acá, pues, ¿no? Y ahí no te va a cuadrar la otra velocidad que va para el lado. Pero si yo lo dibujé así, carepalo, yo la que va para el lado, ¿qué voy a hacer carepalo con la que va para el lado? La coloco acá, pues, ¿no? Entonces construí al final el mismo triángulo, pues, ¿no? Sí, pero por el otro lado. Para el otro lado, pero quedó mal construido, sí, pues, pero quedó el mismo, ¿no? Sí, Pero igual voy a llegar al resultado, pues, ¿no? Porque obviamente los ángulos que estén acá me van a dar lo mismo después, pues, ¿no? Me debiesen dar lo mismo, no sé que me equivoque en colocar los ángulos acá, ¿no? Pero si yo me equivoco en la construcción del triángulo, lo realizo para otro lado, puede ser que igual llegue al resultado. ¿Me entiendes? Pero aún cometiendo ese error. Ya. Pero la forma correcta es decir que la velocidad de traslación, que la velocidad en B, perdón, en C, más la velocidad relativa acá, que es la velocidad B sobre C, va a ser la velocidad restante. ¿Y cómo hago después eso? La velocidad en C va para abajo. Entonces el triángulo que debo construir yo es una velocidad que viene hacia abajo, sumarle una velocidad que va hacia el lado. Y la resultante es la que comienza el inicio de la primera con la última, que sería la velocidad B, ¿no?
ahí te cuadra, porque la velocidad B es esa verde, que sería esa ahí. La velocidad C esa que va hacia abajo, y ahí te cuadró todo, pues, ¿no? Te cuadraron estos vectores cuando los uní, pues, ¿no? En delante, como me equivoqué, no me cuadran, pues, ¿no? No hay yo cómo me cuadren, cómo dibujar los vectores para que formar el triángulo, no lo puedo formar, pues, ¿no? Y era porque me había equivocado en la dirección de la velocidad relativa, pues, ¿no? Iba hacia el otro lado, por eso que no me cuadraba, pues, ¿no? Claro. Mira, si abrimos uno de estos, por ejemplo, este otro ejercicio, uno que tengo preparado para después. Ojalá pueda alcanzar a verlo. Yo aquí, donde coloqué mi sistema de referencia, también lo coloqué en D, ¿no? Entonces aquí me trasladaba los vectores tenía uno para abajo y uno para el lado. Pero la diferencia es que este parece que estuviera así para el lado, pero está como para el lado para abajo. Ya esa es la diferencia, por lo tanto el triángulo que voy a formar no va a ser rectángulo. ¿Qué tengo que fijarme? Que yo debo sumar la BD con la velocidad B sobre D. Primero, entonces tengo que unir ese vector con el azul. Y una vez que una ese naranjo con el azul, el suma, que es el verde, nace desde el inicio del naranjo al extremo del azul, ¿no? Y ahí está el triángulo. S más S más el otro. ¿Ya? Y ese triángulo no es rectángulo. ¿No es cierto? Porque hay dos vectores que tienen ángulo. Y eso es lo que la idea que pretendo ver hoy día, cuando no son rectángulos. Y por ejemplo, el otro que estaba al lado, este otro, pues también no es rectángulo. Yo acá, mira, acá lo coloqué en A. ¿Te das cuenta? Lo coloqué en A. Y tengo dos vectores. Tengo uno que es la velocidad en A y el otro que es la velocidad en B. Entonces, para calcular, en este caso, aquí está la ecuación, pues la ecuación de la suma. Entonces, ¿qué me dice? Si yo me traslado en A, quiere decir que roto en A también. Todo es en torno a. Entonces, a este lado de la ecuación, fíjate, a este lado de la igualdad de la ecuación, vamos a cambiar esto a este lado de la igualdad, ¿quién va? Va la velocidad que aparece en este elemento, que es la velocidad A, y va la velocidad que aparece en este otro elemento, ¿no? Y la restante, la que todavía no la he agregado, va en este otro lado, pues, al otro lado del igual, que sería la velocidad B, pues, ¿no? Siempre es así. Después, ¿cómo dibujo el triángulo? Después, para dibujar el triángulo, aquí tengo el triángulo. Tengo que sumar la velocidad A más el vector que va así. Es decir, la velocidad en A, que sería esa, más esa. Y el suma, que sería la velocidad B, es la que nace desde aquí hacia allá. Y ahí tengo que desarrollar el triángulo, entendiendo que esa es la velocidad A, esa es la velocidad relativa y esa es la velocidad B. Todo va a depender del punto de referencia. Si yo hubiese cambiado el punto de referencia, el mono sería distinto. ¿No es cierto? Como este elemento, si yo cambio el punto de referencia, coloco el punto de referencia arriba, yo me traslado con B. Entonces el vector quedaría en este caso, hubiese quedado así como en diagonal, ¿no? Algo así. ¿No es cierto? Y como mi punto ahora está arriba, no está acá abajo, obviamente y debe rotar para el mismo lado, debe rotar en sentido antihorario, obviamente la velocidad relativa debe quedar acá abajo, pero apuntando en otra dirección ahí quedaría, ¿no? Porque mi punto de referencia estaría arriba, ¿no? Entonces ahí cambiaría la ecuación de abajo, porque ahí sería, en este caso, sería la velocidad en B más la velocidad relativa, que sería la velocidad A sobre B, ¿no? Y eso es igual a la velocidad que me está sobrando, que es la velocidad en A, ¿no? Y ahí tendréis la otra ecuación, dependiendo del punto de referencia que te diste, ¿no? Y así van variando los problemas, dependiendo del sistema de referencia que te diste, es cómo va a quedar tu triángulo. Pero esto que haces acá es lo que te va a dar esta suma que haces acá, es como yo voy a sumar los vectores en el triángulo. Ya, entonces, acá dice si la velocidad en A es de 2 metros sobre segundo
al cuadrado, dice ver figura, en este caso determine la velocidad en B y la velocidad angular a B. Entonces lo que puedo entender yo es lo siguiente, es que en el punto A, esta velocidad estaría así. Lo voy a hacer más abajo, sí, mejor. Para que no se siga notando lo que es el ángulo, ¿no? Ahí. Y acá, si yo estoy ejerciendo una velocidad acá, ¿no es cierto? Esto se está moviendo así. Por lo tanto, aquí actuaría hacia arriba, ahí. ¿Ya? Y tengo el largo que es 1.5 metros. Debo determinar la velocidad en B, esa velocidad de acá, y debo determinar en este caso para dónde estoy girando acá, pues dependiendo de dónde yo coloque mi punto de referencia. En este caso mi punto de referencia lo coloqué acá, porque la imagen ya la tengo en este caso confeccionada, para que salga más corto esto, si no saldría más largo. ¿Ya? Entonces la imagen la tenía confeccionada yo en uno de los Paint que había mostrado antes, que era esta. Esa es la imagen. Yo apliqué el punto en A. Por si lo ocupo en otra clase. Ahí. Entonces aquí yo copio esa imagen. Obviamente la voy a achicar. Ya. ¿Qué hay acá? Acá tengo el plano general donde tengo las dos velocidades que mostré, ¿no es cierto? Y acá, como yo coloqué mi punto de referencia en A, o sea, yo dije que mi punto de referencia estaba justo ahí. Como yo dije, estaba ahí, en ese lugar. Obviamente, la velocidad que esté en ese lugar es la que traslada. Es decir, la velocidad en A es la de traslación. Como hay una velocidad de traslación en A, esto va a rotar hacia acá. ¿Por qué? Porque obviamente el punto A se traslada a lo largo de la línea recta y el punto B va subiendo. Entonces, técnicamente, si yo dibujo esto en otra condición, es decir, una siguiente condición, por ejemplo aquí, que haría un dibujo así, bueno. ¿Ahí o no? Entonces, ¿para dónde giró esto? Obviamente giró en ese sentido, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces, acá, como yo tengo punto de referencia en A, quiere decir que la tangencial, es decir, la relativa, ¿no es cierto?, sería la velocidad en el punto B respecto al punto A. Y ahí me quedó eso. Ya, ahora yo tengo que ver el tema de los ángulos. En este caso, la velocidad en A no tiene ningún problema porque actúa a través de la horizontal. Pero en este caso, la velocidad en B tiene un ángulo, que es bastante fácil calcular el ángulo de esa velocidad por si acaso. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre cuál sería el ángulo? Profe, ¿podría repetir? Que justo se me pegó esa parte. Ya. ¿Alguien podría decirme cuál es el ángulo del vector que voy a dibujar ahora? Ahora voy a dibujar un vector, ¿ya? Y lo voy a dibujar acá.
¿Qué ángulo tiene ese vector respecto ya sea a la horizontal o a la vertical? Mira, aquí va la horizontal. ¿Esa es la horizontal o no? Y aquí está la vertical. ¿40, profe, o no? 40, exactamente. ¿Alguien no se da cuenta porque es 40? ¿O todos se dieron cuenta que era 40? ¿O alguien no sabe? Bueno, yo se lo explico igual. Mire, ¿qué pasa si yo copiara esto? Eso lo copiara. Nunca he hecho esto, sí. Y el tema, la pregunta es si yo lo puedo encajar acá abajo, justo ahí. Calza justo, ¿no? Usted me decía, no, pero no calza justo porque aquí quedó una separación ahí. No, pues lo que pasa es que esa línea no está derecha, pues, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Está inclinada, ¿no? Entonces, realmente esa línea debiese calzar aquí, pues debiese calzar de forma derecha y justo ahí. Pues, si yo tuviera en este caso los instrumentos para poder dibujar exactamente, pues debiese calzar justo ahí. Entonces ahí está la prueba que el ángulo que hay ahí es de 40, ¿ya? Ese ángulo fue bastante sencillo calcularlo, porque a ojo se veía. Había que hacer el desplazamiento más, la traslación. Ya, pero ahora yo voy a dibujar otro vector. Que este otro vector sería este, chicos. Entonces ahora voy a cambiar esto a una flecha. Y yo aquí tengo otro vector, aquí. Que este actúa así, que sería este de acá, ¿o no? Entonces ese vector yo necesito calcular. Aquí también voy a hacer una línea recta. Pero eso no es una línea así. Voy a tener que cambiarlo a línea. Ahí. Y aquí colocamos el vector. Voy a cambiar el color, sí. Ya, azul le vamos a colocar. Ahí está el vector. Yo lo que necesito saber el ángulo que hay acá. Ahora, rojo. Y lo vamos a tirar con una línea acá, chicos. Voy a tirar una línea desde acá hasta allá. Aquí, chicos, el ángulo que formo es un ángulo de 90. Es 60, profe, ¿no? Es 60, exactamente, ¿no es cierto? ¿Y por qué 60? Porque aquí yo tiro eso acá y tiro eso acá, ¿no? Entonces, el ángulo que tengo aquí resulta que es los mismos 30, ¿no? Ahí tengo 30, ¿no? Entonces, si tengo 30 ahí, quiere decir que acá tengo lo que dice su compañero, que dijo que era 60, ¿no? Sí, profe. ¿Sí o no? Ya.
Entonces, ese vector va a tener un ángulo de 60 respecto a la horizontal. ¿Ya? Y entonces ahora yo voy a ir acá, lo que estaba prediseñado, por un tema de tiempo. Bueno, ahí están los 60, ¿no? ¿Ya? Bueno, lo tenía diseñado para la figurita esa. No, no lo tenía diseñado, pero sí tengo diseñado. Voy a tratar de. Sí, lo que tengo diseñado es el triángulo. Bueno, ahí no me imagino que no se ve. Voy a acercar esto mejor. Lo voy a colocar más cerca para que se pueda ver. Ahí. Ya, ahí. Ya. Acá, yo dije que tiene un ángulo de 60 aquí, ¿o no? Ahí tengo 60. Y el otro que tenía ángulo era ¿o no? Lo vamos a escribir acá. Ahí tenía 60, ¿no? Era ahí, chico, ¿no? Y este tenía 40, parece, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ahí, 40. ¿Se entienden los números? Que eran medio feos, ¿no es cierto? Porque estoy escribiendo con el mouse. Intenté escribir con una tableta digitadora acá en el programa, pero no me toma mucho la tableta. Generalmente toma para las pizarras, ¿no? La pizarra, por ejemplo, el OneNote, para ese toma bien, po. Ya, acá y acá. Entonces, yo lo que tengo que ver es cuál es la ecuación que se formó. No sé si había explicado la ecuación antes, pero la ecuación está acá. La ecuación de la suma vectorial que se ha formado es la siguiente. Yo supuestamente la velocidad en A toda está en traslación. La de A está en traslación. Entonces tengo que sumar la velocidad en A más la velocidad relativa, que es la velocidad en B sobre A. Y eso va a ser igual a la velocidad en B, que sería la de acá. Entonces, yo los primeros vectores que tengo que sumar es la velocidad en A, que no tiene ningún problema porque es horizontal, ¿no es cierto? Y esa vale 2, que lo da el encabezado. Y la velocidad relativa, que es esta. Pero la velocidad relativa tiene un ángulo de 60, ¿no? Ahí forma el ángulo 60, que sería este ángulo de acá, ¿no? Es decir, si yo pudiera llevar esto, lo llevo acá, va a calzar justo ahí, ¿no? Bueno, no va a calzar justo porque este ángulo no está medido con un instrumento, ¿no? Pero si lo hubiese dibujado yo en un papel con un instrumento y recortara lo que está allá y lo pegara justo ahí, va a calzar justo, ¿no? Y cuando yo tenga estos dos vectores dibujados, cuando dibuje el tercero nace del origen del primero con la punta del último, que sería la velocidad en B. Y este tiene un ángulo de 40 respecto al horizontal. Entonces, si este ángulo yo lo copio, lo tomo de aquí y lo posiciono justo aquí, va a calzar justo ahí en esa parte. Como tengo 40 más 60, esos son 100. Entonces, ¿cuánto es lo que me falta para llegar a 180? 80. Y ahí de esa forma he construido yo el triángulo. Entonces, este triángulo que está aquí va a ser el que voy a ocupar yo. No sé si quedó claro, hay alguna duda. ¿Hay duda o no? No, profe. Ya, estamos ok entonces. Ya, y ahora yo llevo esto a mi espacio de trabajo acá, cómo quedó esa otra imagen donde me está representando el triángulo. Bueno, chicos, eso es lo difícil, porque ahora es aplicar la ley del seno, ¿no? Profe, Dígame. ¿y cualquiera de esos triángulos se puede utilizar para encontrar las velocidades, cierto? Sí, Ok. pero en sí, en qué sentido me dice cualquiera? Porque, por ejemplo, para la tangente del ángulo puedo poner cualquiera de esos triángulos, ¿o no? Ahora no, porque en los problemas que habíamos visto antes, el triángulo que se formara era rectángulo. Y los triángulos que estamos viendo hoy día no son rectángulos.
Entonces no me sirve Ah, tangente, voy a tener que utilizar el teorema del seno. ok, profe. ¿Y por qué no son rectángulos estos? Por la figura, porque si yo voy a la figura, mira, yo acá voy a tener dos vectores que no están sobre un eje. Mira, si yo voy acá al dibujo, este vector no está sobre un eje, tiene tenía una inclinación de 40, ¿no? Y el otro vector, no se nota mucho que está en amarillo, ese vector de ahí tampoco está sobre un eje, ¿no? Tiene una inclinación, ¿no? Que sería la de la velocidad relativa, que sería este. Tanto ese como ese no están sobre un eje, no se ven ni que están ni horizontales ni verticales. Cuando tengo dos vectores que no están ni verticales ni horizontales, quiere decir que el triángulo que voy a formar no va a ser rectángulo. Si tengo dos vectores que están sobre un eje, ya sea un eje vertical o un eje horizontal, y obviamente este puede quedar en este caso inclinado, quiere decir que el triángulo va a ser rectángulo. Que fue en los dos casos anteriores, ¿no? Ah, sí, profe. ¿Ya? Gracias. Ya. Entonces por eso que el triángulo ahora no me dio rectángulo. Lo que sí, a veces puedo dibujar mal el triángulo, pero al final o sea, puedo dibujar mal las flechas. Estas flechas las puedo dibujar mal, pero al final estoy dibujando el mismo triángulo, ¿no? E igual voy a llegar al resultado, ¿no? Lo que explicaba antes. Por ejemplo, si yo esta flecha la coloqué al revés, ¿no? Probablemente si la coloco al revés, el triángulo que dibuje es el mismo, porque sí tengo que dibujar el triángulo. Porque si la dibujo al revés, tendría que colocar la flecha hacia acá, ¿no? Pero ¿cómo coloco la otra flecha para formar el triángulo? No me calza. Entonces lo único que podría hacer es correr esa flecha para allá y engancharla con la de acá. Y ahí forma el mismo triángulo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Y obviamente tendría que tener el mismo ángulo 60, el mismo 80, el mismo 40. Y al final llegaría al mismo resultado. Pero estaría mal dibujado el triángulo. Pero no el resultado, porque el resultado igual va a llegar al mismo. Ya, yo acá voy a aplicar la ley del seno para encontrar en este caso los lados del triángulo. Bueno, como lo hemos repetido hasta el cansancio muchas veces ya, la velocidad en B es una incógnita, pero la velocidad relativa, esta es una velocidad tangencial, porque como se muestra en esta parte acá, es la velocidad tangencial de este elemento, es decir, este elemento es la velocidad tangencial de ese elemento, que sería la velocidad que está localizada justo aquí, ahí. Ahí está de forma tangencial, ahí, ¿no? Y una vez que yo tenga eso, lógicamente, como esa es una velocidad tangencial, me va a permitir calcular lo que es la velocidad angular del elemento que estoy estudiando. Ya, primero vamos a calcular la velocidad en B. Entonces, para calcular la velocidad en B, yo voy a decir que la ley del seno dice que es el seno de un ángulo conocido. ¿Qué ángulo sería? ¿Qué ángulo es el ángulo conocido que debo ocupar para encontrar la velocidad en B? El 60. El 60, exactamente. Ya, entonces aquí. Entonces ese 60 está opuesto a la velocidad en B. Entonces yo digo que acá es 60. Y eso va partido en este caso por la velocidad en B. Y eso va a ser igual a una pareja. Y la otra pareja que yo necesite tiene que ser un ángulo y un lado conocido. Ahora, ¿cuál es el ángulo? 80.
¿Cuál es el lado conocido? 2. Ahí estaría, 2. Entonces esto sería el seno de 80 dividido en este caso por el lado conocido que es 2. Ya, entonces aquí mi incógnita es esa. ¿Cómo lo hago para despejarla? Aquí el 2, más que el 2 primero, la velocidad en b primero, que está dividiendo, pasa multiplicando. Pero justo cuando multiplica el seno dice, yo no puedo quedar al lado tuyo porque tú eres la incógnita, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pasa dividiendo el lugar donde estaba la otra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo un 2, porque ese 2 no puede quedar dividiendo la incógnita. Entonces, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Perdón. Pero acá no puede quedar nada. No tiene que quedar un número 1, porque obviamente si abandonó ese lugar, obviamente quedó el número 1. Pero se entiende que velocidad en b partido en 1 realmente es velocidad en b. Y ahí quedó el despeje, ¿no? Ya, entonces, ahora yo eso lo ingreso a una calculadora. Recuerde que esto también lo puedo escribir al revés, porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo escribir la velocidad en b a este lado, ¿no es cierto? Y esto al otro lado. Eso de arriba y eso de abajo es lo mismo, ¿no? Ya, entonces lo coloqué así para que quede más bonito, en este caso más práctico para ustedes. Ya, entonces acá yo lo que tengo aquí es una fracción. Entonces primero comienzo ingresando lo que está arriba. Arriba yo tengo eso es lo primero que voy a ingresar en la calculadora. Técnicamente lo ingreso en la parte superior, ahí. Ya, entonces, ¿qué es eso? Es un 2 multiplicado por un seno, entonces la tecla sen está ahí, sin, de 60, y obviamente tengo que cerrar el ángulo. Ahora, yo acá abajo tengo seno de 80, entonces técnicamente eso lo anoto abajito. Entonces coloco sin de 80. Y obviamente tenemos que cerrar. Presiono el igual y obtengo el resultado que en este caso sería 1,76. Y esto se mide en metros sobre segundo. Es lo que estoy calculando yo, ¿no? Ya, entonces vamos a copiar esto mismo abajo. Pero ahora lo que resolví, que era 1,76 creo que era, ¿no? Lo escribo acá abajo. ¿Era eso, no? Sí, aproximado, ¿no? Y ahí tendría eso. Eso sería una respuesta, porque técnicamente es la respuesta correspondiente ¿cómo se llama? A la pregunta, a la primera pregunta, que es la velocidad en b. La otra es la velocidad angular. ¿Y cómo calculo la velocidad angular? ¿O no saben? ¿Saben o no saben? Es el resultado dividido un ángulo, ¿cierto? No. ¿Y con qué fórmula? ¿No se le ocurre con qué fórmula? Es la velocidad angular por el radio. Y la velocidad angular por el radio, exacto. Exacto.
Exacto, porque si yo estoy acá, ya esto que copié acá no es porque lo quise copiar. O sea, lo que quise es que la velocidad es la velocidad tangencial, el angular por el radio, ¿no? Esa es la fórmula. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Sucede, ¿quién hace el papel de velocidad tangencial acá? Esta velocidad, que es la velocidad relativa. Ella hace el papel de la velocidad tangencial, esa velocidad que está ahí. Entonces yo cuando ingrese la ecuación voy a colocar que la velocidad en b va a ser igual al angular por el radio. Esta es la velocidad angular AB, ¿no? Por el radio que es AB. ¿Qué es lo que pasa? Que yo quiero saber la velocidad angular. Por lo tanto, el radio pasa dividiendo, ¿no? Y obviamente ahora puedo reemplazar. Entonces esa velocidad, no, esa no es. Es la velocidad relativa. ¿La tengo? Ah, pero no tengo la velocidad relativa. Ya. Entonces esto tengo que bajarlo porque esto va después, ¿o no? Me he encontrado con un pequeño problema que la velocidad relativa no la teníamos, ¿no? Entonces copiamos eso ahí y vamos bajando todo esto porque esto viene después. Entonces ahora yo tengo que calcular la velocidad relativa con estos datos que están acá. Y esto sería con el seno de 40, porque el 40 está opuesto a la velocidad relativa, ¿no? Y ahí tengo la velocidad relativa. Y obviamente acá va a ser el seno de 80 partido en 2, ¿no? Y acá con lo mismo que hice en delante. Este pasa multiplicando, pero como debe quedar solo, el que está al lado tuvo que mantenerse poco rato. También tuvo que moverlo. Y el 2 tengo que moverlo acá, ¿no? Eso está bien por si acaso. Pero lo vamos a dejar arriba para que... Entonces este queda así. Y ahora yo ingreso hasta la calculadora. Entonces esto ya lo tenía como previamente calculado, lo que era 2 seno 40 partido en seno 80. ¿Por qué? Porque yo calculé algo parecido, pero acá estaba el 60. Tengo que cambiarlo por el 40 ahora, ¿no? 40, ¿no es cierto? Y eso da 1,31 metros sobre segundo. ¿Ya? Ya, entonces, aquí yo tendría lo que es esta velocidad, que es la velocidad relativa. Ahora puedo calcular lo que tengo abajo. Y entonces ahora yo reemplazo acá. Ahora puedo reemplazar la velocidad relativa, que es esta. Ahí. Y el radio, que es la distancia que hay desde A hasta B. Entonces ahí yo tengo que subir. Acá no está tampoco. Aquí está, es 1,5.
Bueno, y al resolver eso, yo obtendría lo que es la velocidad angular. Y que sería 1.31 dividido en 1,5. Y eso da 0,87. Bueno, ahí tendría la respuesta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ya, ya. Algunos parece que abandonaron ya. Que habían más antes, habían como. ¿Cuántos habían? Habían como 11 parecen delante. Ya. Diciendo que me queda este todavía. No sé cómo anda el ánimo. ¿Estamos para una hora más o no? Sí, profe, ya empezamos ya, así que hay que darle. Ya. Ya, este es el que va a ir en función de la pega que van a tener que hacer ustedes para la segunda nota, porque acá hay un pistón, ¿no? Ya, entonces acá dice en el mecanismo que se muestra la figura, L vale 190 milímetros y B vale 70, perdón, 70 milímetros, sí, digo bien, 70 milímetros. Dice, si la manivela B gira con una velocidad angular de 360 RPM, es decir, radianes por minuto, perdón, revoluciones por minuto, en el sentido de la manecilla de reloj. Dice, determine la velocidad del pistón P y la velocidad angular de la biela cuando el ángulo es de 55 grados. Entonces, esto lo vamos a hacer un poco más hacia acá. Y ahí van a quedar ustedes. Ya, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Yo acá tengo esto y resulta que este es el elemento que está girando, la manivela en la que está girando a 3600 RPM. Y resulta que cuando esta manivela gira a esa velocidad, a esta velocidad, en este caso angular, genera una velocidad tangencial, ¿no? ¿Se entiende eso que genera esa velocidad tangencial o no? Ahí. ¿Y cómo gira? Recuerde que esto gira así, ¿o no? ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. ¿Ya? Ahora, yo el elemento que estoy estudiando es este. Este elemento que estoy estudiando, voy a cambiar un poco el color mejor. Voy a colocar un rojo que se note bien. Ese elemento de mi estudio, ese que está ahí. Todo este cosito que está aquí es el elemento que yo estoy estudiando, ese. ¿Ya? Que es la biela. ¿Ya? Bueno, me imagino que los compresores tienen los mismos nombres, ¿no? Como yo no he estudiado mucho compresores como ustedes. ¿Ya? Ya, entonces yo, si yo tuviera la velocidad en el punto B, que es el vector de color azul, yo podría ya calcular lo que es la velocidad capo, ¿no? Porque yo con una velocidad puedo calcular la otra, siempre y cuando tenga las medidas y tenga los ángulos también, ¿no? ¿Ya? Entonces, el objetivo principal es obtener la velocidad en B. Ese es mi objetivo principal, para poder iniciar el problema, porque necesito al menos tener una velocidad en un punto para poder obtener la velocidad en el otro punto. Entonces, calcular la velocidad en B. Ese es mi objetivo. Ahora, ¿cómo yo puedo calcular la velocidad en B?
primero, ¿qué datos necesito? Para calcular la velocidad en B es una velocidad tangencial del segmento AB. ¿Ya? Es una velocidad tangencial del segmento AB. Entonces, como es una velocidad tangencial del segmento AB, ¿ya? Yo lo que puedo hacer es acá buscar dentro de los datos, y acá tengo el siguiente dato yo tengo eso. Eso es una velocidad angular. Y tengo esto también, el radio. Entonces, los datos que tengo para calcular esto son los siguientes, datos. Lo que tengo yo es la velocidad angular. Bueno, no la tengo del todo porque está en RPM. Primero tengo que pasarla. Ya tengo que pasarla. Entonces, para eliminar las revoluciones, coloco las revoluciones abajo. Y arriba coloco los radianes, que estoy pasando revoluciones a radianes. Entonces yo sé que 2pi radianes, ¿no es cierto?, es una revolución. También sé que un minuto, ahí cancelo lo que es el minuto, son 60 segundos. Y acá, como pueden apreciar ustedes, yo tengo cancelados los minutos con los minutos y las revoluciones con las revoluciones, queda radian sobre segundo. Y obviamente esto yo necesito acá la calculadora. Entonces serían las 3600 multiplicado en este caso por una fracción que serían 2pi. Ahí aparece el pi partido en 1. Cerramos y abrimos otro. Y acá colocamos 1 dividido en 60. Y cerramos este último. El igual, y obviamente con esa nos daría 376,99. Entonces sería 376,99 y esto se mide en radian sobre segundo. Ya, entonces, lo otro que tengo es el radio. Que el radio es lo mismo que la distancia b. Entonces, ¿cuánto es lo que mide la distancia b? Desde A hacia B, lo que mide son 70 milímetros. Eso es lo que mide. Entonces, obviamente esto lo tengo que multiplicar por una fracción equivalente a 1. Voy a ocupar una de estas, ya que está cerca para no andar escribiendo la fracción. Y obviamente le tengo que cambiar lo que está dentro, sí, porque no es lo mismo. Y ahí sí. Y ahí ahora le escribo lo de adentro. Entonces abajo coloco que 1000 milímetros es 1 metro. Entonces esto daría 0,07 metros, ¿cierto? Y ahora puedo ocupar la fórmula. La fórmula se sabe que la velocidad tangencial, como la vi anteriormente, es la angular por el radio. Por el radio. Entonces la velocidad tangencial, que en sí sería la velocidad
en B, esa sería mi velocidad tangencial, así se llama en el problema, y esta es la angular a B por el radio, que el radio se llama la distancia B. Y ahora reemplazo. Y de esa forma yo obtengo en este caso los datos correspondientes. Ya, entonces aquí yo reemplazo lo que es la velocidad angular, que es esa. La reemplazo ahí. Y también reemplazo el radio. Lo reemplazo acá. Ahora aplico esto a una calculadora. Bueno, la distancia ya la velocidad angular ya la tengo calculada acá. La multiplico por el radio, que son 0,07. Y eso me da 26,39 aproximado. Y ahí tendría la velocidad angular. Ya, en este momento, lo único que he hecho yo en relación al problema anterior es nada. ¿Ya? ¿Por qué es nada? Porque si yo lo comparo con el anterior, resulta que esa velocidad la daban, ¿no? Y ahora en este otro tuve que calcularla. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto que hice acá, en relación al problema anterior, no es nada, porque tuve que calcularlo ahora recién yo. Y en el otro lo daban. Ah, pero es de 39, no 36. Ahí sí. Ya, entonces, una vez que yo tenga una de las velocidades de mi elemento de estudio, dígame. ¿No? ¿Ah? ¿Velocidad? ¿Cómo? ¿No es metro sobre...? ¿Qué coloqué? Ah, sí, metros sobre segundo. Ah, ya. Ahora, yo debo estudiar acá, ¿no es cierto? Eso es mi objeto de estudio. Es decir, este elemento que está aquí, elemento BD, ese es mi estudio. Entonces, como elemento BD en mi estudio, yo ya tengo una velocidad, que es la velocidad en B, puedo calcular la velocidad en D, que es la velocidad del pistón. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos las siguientes velocidades. Resulta que aquí yo tengo esta velocidad, la velocidad que está ahí, esa. Resulta que según el problema, no puedo mover acá porque ya dibujé el vector, pero según el problema, aquí habían 55 grados. Entonces, según el problema, acá abajo tienen que haber 35, ¿no? ¿Sí o no? No se nota mucho, pero es 35 ese. ¿Ya? Entonces ahora voy a suponer yo que aquí tengo una línea recta ahí. Y acá va la pregunta. ¿Cuánto vale ese ángulo? La recta negra con la azul son iguales por si acaso, son paralelas. 55. 55, exactamente. Era lo que había explicado antes con ustedes. Si yo aumento este ángulo, el de acá disminuye, ¿no? Si yo disminuyo este ángulo, el de acá aumenta. Por lo tanto, quiere decir que este ángulo de acá es el complemento de los 35, es decir, 55. Ya. Por lo tanto, la dirección de ese vector, que es la velocidad v, que es este vector de acá, yo la puedo calcular, no es muy difícil. Se puede calcular, ¿no es cierto?
No es muy difícil. En cambio, ¿qué pasa con la velocidad en este caso relativa? La velocidad relativa va a estar por aquí, chicos. Ya, yo voy a tomar ese punto como referencia, ¿ya? Entonces mi velocidad relativa va a estar aquí. Y la pregunta es la siguiente. ¿Yo puedo calcular el ángulo? Ya, ¿qué pasa? Que yo acá sé que hay 55, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? Y obviamente acá va a aparecer lo que es la velocidad relativa, porque va a ser en este caso perpendicular al elemento, asumiendo que yo estoy rotando en D. ¿Podré calcular el ángulo? El ángulo que busco yo, lo ideal sea ese, ¿no? ¿Lo puedo calcular sabiendo que acá tengo 90? Toma los 55, lo coloca abajo y ahí saca la diferencia. ¿Y cuánto sería eso? 35, dijimos. No. No, porque ese ángulo no es de 35. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que yo necesito ese ángulo de ahí. ¿Ya? Y para calcular ese ángulo de ahí, yo necesito otro ángulo acá, porque acá tengo un triángulo. Resulta que acá tengo un triángulo yo, ¿no? ¿Sí o no? Que ahí tengo en este caso los 55 que serían de inclinación, pero realmente esos 55 no están acá porque ese es el 90, ¿no es cierto? Ya, no están ahí esos 55, ¿ya? Pero aquí lo que quiero llegar, bueno, miento, ahí está el triángulo, ese es el triángulo que tengo. Y ese de aquí es de 55, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer yo es calcular el ángulo de arriba, ese, para poder averiguar el de acá, en el triángulo rectángulo que se forma ahí, ¿o no? O calcular el ángulo de acá y obviamente si calculo todo este de acá, como sé el de abajo, que el de abajo era en este caso 35 creo, puedo calcular el de acá, ¿o no? Es decir, debo calcular sí o sí ese ángulo para saber cuánto vale el de acá, ¿no? Que sería el complemento de ese. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora, en este caso, es trabajar con ese triángulo. Lo voy a exagerar. Ahí, ahí y ahí. Y este triángulo, yo ahora lo voy a llevar a trabajar. Lo voy a ordenar un poco más bonito casi, pero la idea es trabajar con ese triángulo. Ya, entonces, aquí tengo el triángulo. Necesito encontrar los ángulos internos para poder encontrar lo que es la velocidad hacia el lado, ¿ya? Y obviamente ahí ya me puedo hacer la suma de las velocidades para poder en este caso trabajar. Ya, entonces hay un ángulo que yo lo conozco.
Ya, este ángulo de acá lo conozco, que es 55. Este lado de acá es L. ¿Y cuánto vale L según encabezado? L vale 190. O 0,19, no sé, da lo mismo. Ya, 0,19. 0,19 metros. Y acá va B. B va acá, ¿no es cierto? Que recuerda que este triángulo que está acá, ese que está ahí, es lo mismo que este de acá, porque está más ampliado, está más grande, para poder trabajarlo, ¿no? Ya, ¿cuánto vale B? Y voy acá, ¿cuánto vale B? B vale 70, es decir, 0,07, si lo quiero escribir en metros. Ya, ahí estaría. Ahí sería. Y ahí yo tendría ese triángulo. Entonces la idea ahora es poder calcular los ángulos internos. Y eso lo voy a tener que hacer con la ley del seno. ¿Cuál ángulo quieren calcular ustedes? ¿El de acá o el de arriba? Recuerda que acá... El de arriba. Ya, el de arriba. Recuerda que acá había hablado de un triángulo rectángulo y este era, ¿no es cierto? Ahí hay un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces vamos a calcular el de arriba. Entonces, yo acá coloco A y B. Ah, no me cambió. Ahí sí. Entonces ellos se llaman alfa y beta. Alfa y beta. Ahí estaría beta, ¿no es cierto? Y esa beta, obviamente, se entiende que es más grande que... O sea, ocupa todo esto, todo esto. Ya, entonces este triangulito, yo ahora lo voy a llevar a mi archivo. Entonces, ¿dónde tengo mi archivo? Mi archivo lo tengo acá yo, ¿no es cierto? Entonces voy a colocar el triangulito acá al lado para poder trabajar con él, ¿no? Ahí está. Y la idea acá de este triangulito es poder encontrar en este caso el ángulo alfa. Entonces acá le voy a colocar cálculo del ángulo alfa. Ya, ahí sí. Ya, entonces, ¿cómo calculo ese ángulo alfa? Voy a aplicar lo que es la ley del seno. Y yo puedo decir que el seno de alfa va a ser el opuesto a alfa, que es 0,05, perdón, 0,07, dividido en este caso por el seno de 55, con el opuesto, que sería ese, ¿no? Y obviamente ahora tengo que despejarlo. Entonces yo debo despejar alfa. Entonces este pasa multiplicando. Y obviamente este queda al medio ahora. Porque como abajo abandonó el... Y resulta que ahora el seno abandona este lugar y pasa a este otro lado
haciendo seno a la menos 1 todo esto, ¿no? A la menos 1 dije, ahí. Y ahí, en este caso, yo puedo calcular el ángulo alfa, ¿no? Entonces ahora voy a la calculadora y digo que esto va a ser shift sin de 0,07 por sin de 55. Y esto sería 0,19. 17,57. Eso me da el alfa. Eh, 57 grados. Ya, entonces, bueno, esto lo voy a achicar porque no está realmente grande, no es necesario que esté tan grande. Ya, entonces ahora yo sé que el alfa vale eso. ¿Ya? Igual lo voy a agrandar mejor. Después lo achico. Ya, porque ahora voy a sacarle un pantallazo. Y al llevar un pantallazo acá, yo ahora tengo el valor de alfa. Entonces el valor de alfa lo coloco acá. Y resulta que ahora, según lo que habíamos acordado antes, yo no necesito beta. Yo lo que necesito es trabajar con este triángulo rectángulo que está aquí, ¿no? Ahí. Entonces yo lo que necesito es saber este ángulo de acá. No sé si alguien me puede decir cuánto vale ese ángulo. ¿O no se le ocurre? 72. Ya. Serían, o sea, entre ese ángulo y ese ángulo tienen que sumar 90, porque más los 90 de acá son 180, ¿no? ¿Sí o no? Entonces yo lo que hago es 90, le resto el que tengo, que son 17. Son 17,57. Y le aprieto acá y da 72,43. Entonces quiere decir que el ángulo que yo quiero saber es 72,43. Lo voy a dejar ahí, no le voy a colocar grado, pero se entiende. Ya, entonces ahora yo voy a cortar de nuevo el triángulo y lo voy a llevar a mi Word. Ya, y ahora yo necesito achicar esto, no necesito que sea tan grande. Puede ser más chico. Y acá abajo voy a pegar el nuevo triángulo que tengo ahora, que es ese. ¿No es cierto? Entonces, tengo este ángulo de acá. Recordemos que ¿por qué necesitaba ese ángulo? Necesitaba ese ángulo yo porque con ese ángulo iba a saber, en este caso, el vector de acá, ¿no? Perdón. Iba a saber el vector de acá. Ahí. Entonces yo iba a saber acá el ángulo de acá. Yo aquí tengo 90, tengo 72, por lo tanto el de acá vale 17,57. El ángulo que estaba preguntando hace un breve momento atrás. Entonces, una vez que tenga eso, yo ahora puedo hacer en este caso ¿cómo se llama? La suma. La suma vectorial. Ver los vectores que tengo. Entonces los vectores que tengo son los siguientes. Y eso lo tengo acá en este archivo. Prediseñado ya. Esto es lo que tengo prediseñado. ¿Es de este? Sí, es de este. Ya, eso es lo que tengo prediseñado. Yo voy acá
Y ahí estaría. Entonces, ¿qué tengo? Esta es la velocidad en D, que es la velocidad del pistón. ¿No es cierto? Esa velocidad para abajo, ¿no es cierto? Y esta es la velocidad en B, que es la velocidad, o sea, está exagerada porque realmente es más hacia acá, ¿no? Que un poco con mal dibujada ahí. Que es la velocidad de acá. Eso, ¿no? Y con esas dos velocidades yo lo que hice, yo apliqué el punto de referencia en D. Yo me apliqué mi punto de referencia acá arribita, acá en D. Ahí estoy aplicando mi punto de referencia. Entonces, como estoy aplicando ahí mi punto de referencia, lo que voy a hacer yo ahora va a ser decir que la velocidad en D va hacia abajo, y la velocidad relativa va hacia acá. Esa es la relativa. ¿Ya? Entonces, este triángulo era para saber el ángulo de la velocidad relativa, que según lo que me dice ahí, el ángulo es 72,43. Por lo tanto, el 17,57 sería el ángulo que estaría acá. ¿Ahí o no? Porque acá tengo 72,43. 72,43 más 90, lo que falta sería 17,57. Entonces el ángulo de ahí sería 17,57. ¿Ya? Y la dirección del V, recuerden que esa la calculamos ya. La V aquí no se nota mucho, entonces voy a ir a la figura de arriba. Voy a dibujar la figura de arriba mejor. Recuerden que este lo calculamos, nosotros dijimos que este vector nacía algo así. Y recuerden que acá yo trazaba una línea así. Entonces, ustedes me dijeron que este ángulo medía 55 acá, ¿no? ¿No es cierto? Que era el complemento del ángulo de acá abajo, que era 35. Y eso es lo que tengo dibujado acá. Acá abajito tengo eso lo que tengo dibujado ahí. Entonces, si yo voy acá, ahí. Eso es lo que tengo dibujado ahí. ¿Ya? Pero antes de ir a eso, para hacer a tiro el tema del triángulo, voy a ir acá al archivo y vamos a confeccionar la ecuación. La ecuación sería que la velocidad en D yo la tengo que sumar con la velocidad relativa, que es la velocidad B sobre D. Y esto va a ser igual a lo que es la velocidad que me falta, que es la velocidad en B. Ya. Esa es la ecuación con la cual yo debo trabajar, hacer la suma vectorial. Entonces debo sumar el vector de la velocidad en D más la velocidad B sobre D. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá yo tengo la velocidad en D que va hacia abajo. Y acá tengo la velocidad en B que va en diagonal. ¿No es cierto? Con el ángulo de 55. Y obviamente este tiene un ángulo de 17,57, que es el ángulo que dije antes, ¿no? Ahí están los ángulos que hemos calculado recién. Entonces yo tengo que sumar la velocidad D con la velocidad relativa. Es decir, ese vector hacia abajo más ese hacia acá. ¿No es cierto? Y obviamente el suma va a ser los 26,39, que es la velocidad B hacia acá. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a llevar esto al Word, que sería como quedan configurados en este caso los vectores, sus direcciones. Y como ya tengo las direcciones, yo ahora en este caso puedo en este caso hacer la suma. Y la suma está acá. Ahí está la suma.
Ya, entonces esto lo voy a correr hacia acá. Ya, lo voy a dejar ahí mejor para ir trabajando al lado, ¿no? Ya, entonces el objetivo es calcular lo que es la velocidad D porque es la velocidad del pistón. En D, que es equivalente a la velocidad del pistón. Entonces acá aplico, yo digo que esto es el seno de 72,57. Y todo esto yo lo voy a dividir en el opuesto, porque sería la velocidad D. Y acá sería el seno de 35. No, no es seno de 35. Tanto rato conectado me estoy mareando. Sería el seno de 26. Ahí sí, el seno de 26,39. Y ese está opuesto con la velocidad D. Ah, perdón. Seno de 72. Perdón. Seno de 72,43. Ya. Y eso partido por los 26,39. El 26,39 es un lado, no es un ángulo. Ahí sí. Y entonces acá esto multiplicamos cruzado. Entonces este pasa multiplicando acá. Y este pasa multiplicando arriba. Va a ser el cambiazo. Por lo tanto, que estaba arriba, lo paso dividiendo, ¿no? Y obviamente este de acá, ¿qué hay? Ya, entonces ahora eso lo ingreso a una calculadora. Y ahí tendría la velocidad en D. Entonces sería 26,39 multiplicado por el seno, que es el sin, de 72,57. Y eso dividido en el seno, que es el sin, de 72,43. Y eso igual, y daría 26,41. Entonces acá yo sé que es 26,41 y eso en metros sobre segundo. Ya, esa velocidad sería equivalente a la velocidad del pistón, P. ¿Ya? Ahora, para calcular la velocidad angular de la biela obviamente tiene una velocidad que es tangencial, que es la de acá, que es la relativa. Entonces debo calcular la velocidad relativa. Entonces me voy con este mismo mono, lo bajo y lo escribo por ahí más o menos. Y ahora voy a calcular la velocidad relativa. Entonces aplico lo que es la ley del seno. Digo que el seno de 35, porque se está opuesto con la velocidad relativa, y eso es velocidad relativa, velocidad V sobre D. Y eso va a ser igual, acá coloco una fracción, y arriba coloco el seno de, sería 72,43, partido en 26,39. Hago lo mismo. Al final el despeje es bastante parecido.
solamente cambia un dato, ¿no? Se saca de ahí, pasa multiplicando, y este le devuelve la mano pasando dividiendo, ¿no? Este que está dividiendo pasa multiplicando. Había copiado todo. Y ahora sí. Y ahí queda solito. Entonces ahora si yo reviso la calculadora, chequeo la calculadora, me podré dar cuenta que es lo mismo. Lo único que cambia es el 72,57, debo cambiarlo por 35. Todo lo otro igual. Y da 15,88. Entonces ahí tendría la velocidad relativa. Y esto es 15,88 metros sobre segundo, que es la velocidad relativa. Ya, entonces ahora, si yo voy acá, yo aquí agrando un poco esto. Y en este caso, yo digo que esto, recuerden que el largo de esto era 0,19, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero estoy en la símbolo ya, ¿no? Metro, ¿no es cierto? Ahí cambié una letra más, ¿no? 0,19. Y esta sería la velocidad que calculé recién, que no la tengo aquí, pero... Y entonces voy a llevar este monito, para que se entienda la idea. Llevo esta parte del mono, lo llevo acá a mi ejercicio, donde voy, en este caso aquí, y lo pego ahí al lado. Entonces ahí tengo la representación del cálculo de la velocidad angular. Velocidad angular. Entonces para calcular la velocidad angular, yo sé que esa es una tangencial, que esa de arriba. Sé que es la velocidad v sobre d, y esa es la angular. ¿Dónde está la angular acá? Ahí está. En la angular, esta es la angular BD por la distancia BD. Bueno, ahí quedó en negrita justo la que quiero despejar, está remarcada. Y esto es lo que se hace siempre, se pasa dividiendo acá, ¿no es cierto? Y reemplazamos. Entonces aquí yo tengo que reemplazar lo que recién descubrí, eso. Lo reemplazo ahí. Y este es el radio, pues la distancia que hay desde D a B, que es 0,19. Porque recuerden que el largo de la biela es la que estoy estudiando, yo estoy estudiando la rotación de la biela, ¿no es cierto? Ese es mi estudio. Entonces ahora yo coloco acá el 1588, que lo tengo acá, lo divido en 0,19. Y eso da 83,57. Y ahí estarían radianes sobre segundo. Y ahí está el ejercicio. Y ahí de esa forma he terminado.